¿Cómo les va? Bienvenidos. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien. Te veo bien. Te hizo muy bien ese viaje a vos, ese viaje desarrollado en el marco del diálogo interreligioso. Bueno, también es lógico, ver la Papa con 45 personas más, musulmanes, judíos, cristianos, y encima después del Papa te depare el orgullo, merecido para vos, pero el orgullo de que te espere 2 días después para hablar a solas 1 hora con él. Me parece que no hay muchos en la lista que puedan hacerlo. No sé qué, me parece que eso te trajo más fuerte. Espero que siga siendo riguroso el análisis como fuiste siempre, ¿no? Intentamos. Bueno, intentamos. Digo, yo vuelvo al artículo de Le Monde Diplomatique de febrero, ya estamos en marzo, estamos grabando, de Juan Cruz Esquivel, en cuanto que habla de una iglesia, ¿qué iglesia recibe el Papa? Benedicto, la época Benedicto. Lo asimila de alguna forma a una secta cerrada, esa época, que se sabían que la gente no veía con agrado lo que pasaba en la iglesia. Hablamos del desmanejo financiero, hablamos de la banca del Vaticano relacionada con esto del desmanejo financiero, la pedofilia, el abuso sexual cometido por agentes religiosos de más de una veintena de países, el declinar de las vocaciones sacerdotales y el declinar de la gente que se iba de la iglesia. O sea, declinar los que entraban y eran muchos más los que se iban. Una iglesia complicada realmente recibió una iglesia cerrada que se acordonaba en torno a ese concepto y no le importaba lo que opinaban los demás. Esto era la iglesia, no era una iglesia marketinera, el que le gusta entra, el que no le gusta se queda afuera y se acabó. Esta era la posición hasta ese momento de Benedicto, cuando le toca llegar al Papa. El Papa llega y abre absolutamente, en principio declamativamente, y estamos analizando un año de gestión, con cosas puntuales como los homosexuales, como la comunión de los divorciados, como el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia, el sacerdocio de las mujeres, el celibato, la anticoncepción. Mirá lo que estoy diciendo, ¿no? Mirá lo que estoy diciendo. 10 temas que hemos hablado muchas veces, pero estamos a un año. Y el tema acá es declamativo o reformativo de las estructuras realmente que hacen a la iglesia, y digo, al dogma, ¿se puede reestructurar? Yo te pregunto, de todo esto, cambio, no simplemente alivio en cada tema, cambio real, ¿qué se puede cambiar aparte del celibato? Que sí se puede cambiar. ¿Qué más se puede cambiar? Puede cambiar la actitud. Acariciar el lomo. Claro, la actitud. Bueno. Estoy viendo que el lomo me va a acariciar a mí como divorciado, a ver si me acarician de este lado, de este lado. Claro. Pero decime, ¿qué se puede cambiar? Nada más que celibato. El celibato es una ley de la iglesia, por lo tanto podría ser modificada. Me parece que no está para nada, al menos el del tema ni habla y no figura en su agenda, me parece, de forma inmediata. O sea que tampoco se puede cambiar, se va a cambiar, se puede pero no se va a cambiar. Y a ver, sí, se podría, pero me parece que tendría que ser una cosa, digamos, que hoy en día digamos, traería más problemas que soluciones. Porque la realidad es que no es un tema que esté en la agenda de los curas. Pero si no está en la agenda esto que se puede cambiar, todo lo demás no se puede cambiar. Pero a ver, a vos que se cambie el celibato, ¿en qué? No, el celibato no A ver, no, para Es un nada, tema de los curas, es un tema interno, así que es un tema que nosotros no estamos pidiendo. Entiendo que vos como divorciado estás pidiendo... No, otra historia, no. Pero te quiero decir, a ver, de los 10 puntos que nombramos, hay uno que se puede cambiar, que es el celibato, cualquier otro. Bueno, hay un punto que vos insistís con el tema del divorcio. No vayas ahí todavía. No, está bien. Yo te hablo del tema que se puede cambiar, pero que no está en la agenda. Y me lo estás diciendo vos, esto no está en la agenda de cambiar esto. Aunque él habló muchas veces, pero es verdad, no está en la agenda. El tema de ahora, aborto todos los demás puntos. cerró absolutamente, digamos, afirmó otra vez la doctrina tradicional de la Iglesia que jamás va a permitir, digamos, condenado, como es un crimen, eso es un tema de derechos humanos, no tiene nada que ver ya ni siquiera con la religión, es un tema que hoy en día con la ciencia... Son temas de discusión, privilegian la vida, está claro, pero hay muchos más temas, homosexuales, digamos, la comunión de homosexualidad creo que él ha dado un paso... ¿Querés hablar de cada cosa? Sí, si querés. ¿Querés hablar de cada cosa? Pero si no te queda todo en el aire. Celibato dejarlo de un lado. Se puede, pero no quiere en este momento, no le interesa, no está en la agenda. ¿Sí? Algo dijo, porque a mí me llama la atención lo que dijo el otro día, lo dijo hace poquito. Anímense, cásense. Eso se lo dijo a las parejas de jóvenes, el día de San Valentín. Claro, pero digo, es una prédica desde el púlpito que no coincide con los parámetros. ¿Por qué no anula el celibato y deja que se casen? A ver qué experiencia tienen ustedes.
Pero Porque él dice cásense, pero no se puede casar. No soy célibe por decreto papal. Yo elegí. Sí. Entonces, ¿por qué me va a venir también a decir un papa que yo tengo que dejar de serlo? Te diría, pero anímense que el matrimonio es bueno. Yo soy célibe, elegí ser el celibato para toda Bien. la vida. No, a Bien. mí me tiene sin cuidado, como creo que a la mayoría de los curas que conozco. La realidad es que a los que les preocupará es a los curas que dejaron de ser curas porque se casaron, pero digo, a los que seguimos en el ministerio sacerdotal, que son, supongo, lo que les interesa, porque son los que seguimos laburando de cura. ¿Qué sensación tenés de la gente respecto a esto? ¿Qué te Pero que a mí tampoco me importa lo que le piensa la No, gente. no importa. A ver, es un tema como... Pero se lo has hablado con tu... Vos Sí, tenés pero relación es- con un montón de jóvenes, a ver, ¿qué opinan? Sí, ¿Qué dicen? A los mí no chicos? no me alcanza el día para hacer las cosas que hago y estoy solo, ni quiero pensar si tuviera una familia, un Bien, pésimo está padre todo y dicho. un pésimo Bueno, pero marido. estás así, Y además, está muy bien. de vos y de 800 personas escucho horrores de lo que vive. Así que, ¿por qué me quieren encajar Bueno, por a mí eso, que está me bien. case? Pero entonces que no diga caso, si anímense, sean felices en el matrimonio. Que no diga eso, No, lo es que dijo. yo creo que sí, para el que lo elige está bárbaro. Todos ustedes piensan lo mismo. Pero yo no lo Lo que elegí. está diciendo vos lo que piensan todos los curas. O sea, una cosa es elegirlo y otra Bánquense cosa, ustedes. me parece bárbaro que si ustedes alguien lo dicen, elige, que esté chocho con lo que elige. bánquense los laicos a las mujeres. Esto es un poco lo que dicen No, ustedes. no es Déjennos a nosotros tranquilos, No, no es como estamos así. viendo, estamos No, muy no, bien. no es así. Va, no importa, el celibato no va ahora. Se puede, pero no va. Seguimos. Homosexual. ¿Se va a cambiar el concepto del homosexual? ¿Se va a cambiar estructuralmente? No solamente son buenos, los muchachos lo sé. son buenos. No se puede. Me parece que ¿Dogma o no dogma? no es un dogma de fe. Bueno, por Un eso, dogma de ¿por fe qué no tiene se que ver puede? con la fe. ¿Qué tiene Porque que ver vos con está la fe? bien, pero Es te un pregunto tema- porque soy ignorante. Pero, a ver, Contame, es un ¿por qué problema- no se puede? Porque es un tema, a ver, ser homosexual es un tema de la naturaleza. Lo que estará en discusión desde la ciencia o desde la sociología es si esto es algo que como la Iglesia todavía, como lo sigue sosteniendo, aún como lo sostenía Freud cuando en sus manuales de psicología, que era una enfermedad, o hoy en día la sociología y aún hasta la psicología dice, no se sabe muy bien qué es. Y algunos dicen, no, esto es una opción, es como yo nací así, voy a morirme así, entonces yo elijo ser de esta manera, digamos, porque es lo que me marca la naturaleza y por lo tanto, digamos, qué tienen que decir con respecto al tema. Y bueno, la Iglesia tiene su doctrina, la tuvo siempre, entonces lo que sí me parece que la novedad es lo que ha hecho el Papa, es decir, cuando le preguntaron por un caso concreto, que era el de Monseñor Rica, que es un hombre que trabaja con él en la Santa Sede, que había tenido episodios denunciados de haberlo encontrado con otras personas del mismo sexo, que eran adultos, que no tenían absolutamente... Era un tema de homosexualidad, no era un tema ni de abuso ni de nada por el estilo. Y él, refiriéndose a ese tema, esa famosa frase que ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Digo, bueno, si él es gay y está arrepentido, ¿yo quién soy para juzgarlo? Pero lo dijo una persona concreta en un caso concreto. Eso no es eso no se vuelve un dogma de la Iglesia, ni se vuelve... pero me ¿qué parece podría que es un cambiar avance. ¿Qué podría cambiar respecto a los Y a ver, me parece que primero, digamos, la Iglesia tiene que tener una cierta apertura para lo que dicen las ciencias, la psicología. O sea, no es un tema cerrado. Me parece que, digamos, es un tema complicado al menos. Al menos uno tiene que aceptar la complejidad que el tema tiene. No es tan fácil a la gente definirle la vida para decirle, para que eso sea una solución, ¿no? Entonces, digamos, alcanza con que la Iglesia diga desde, bueno, eso es una aberración, y la verdad que a una persona que siente eso no le alcanza para vivir. Entonces, me parece que acá la respuesta de Francisco va más por el tratamiento pastoral. Bueno, mira, son hijos de Dios, personas queridas por Dios como cualquiera, y ¿cómo los acompañamos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? Yo lo interpreto desde ese punto de vista, es decir, ¿cómo se acompaña esta realidad? ¿La respuesta está cerrada? No, a mí me parece que puede haber todavía bastantes novedades porque, digamos, así como se está hablando ahora del matrimonio, se podría también, quizás, ¿quién dice?, trabajar el tema. Bien, bien. Bueno, como he divorciado, no hablemos, yo lo hemos hablado 20 veces, es imposible. Y aparte, si se llega a dar, vos te vas de la iglesia, así que No, es así. sería una pérdida inevitable. El tema de el aborto es obviamente el tema de la vida, se acabó ni hablar. Eutanasia podríamos hablar un poco más. ¿Por qué el sufrimiento, Guillermo? ¿Por qué ese sufrimiento que es terrorífico a veces una persona? Mira, que a no ver, tiene ahí me destino? parece que hay también una mala interpretación, porque se cree que, digamos, eutanasia es cuando, por ejemplo, una persona está enferma y hay que seguirla, digamos, atendiendo con toda clase de tratamientos que la martirizan hasta el final. Y la Iglesia no dice eso. La Iglesia habla de otras cosas, que es de cuidados paliativos, por ejemplo,
que cuando una persona tiene una enfermedad que inevitablemente lo va a llevar a la muerte, nadie está obligado, ni siquiera la persona, a admitir tratamientos extraordinarios que le prolonguen la existencia y el sufrimiento. Pero no acabar con su vida. Y está, digamos, absolutamente permitido desde el punto de vista moral o ético que la persona reciba calmantes, un trato, digamos, que la acompañe a dar ese paso que es morir, que es un paso de lo más digno que le pasa a las personas, porque las personas entramos a la vida por una puerta, entramos al escenario de la vida, que es el nacimiento, y salimos por otra puerta, que es la muerte. Ahora, ¿qué es la eutanasia a la que la Iglesia se opone? Es programar tu muerte. Es decir, ir a una clínica, decir, bueno, yo tal día, el martes, me interno para que me inyecten una droga que acabe con mi vida mañana a las 3 de la tarde. Y porque, digamos, la Iglesia dice, la vida y la muerte no la marcás, ni vos ni yo. No elijo el día en que nací, tampoco el día que me morí. Y también el sufrimiento, que yo entiendo que para la mayoría de nosotros, como experiencialmente, existencialmente, es una cosa fea, digamos, cobra su sentido en el misterio que tiene el dolor como algo que te ayuda a crecer como persona. Entonces, bueno, es lo que tiene uno que padecer antes de morir, por ahí sí. Es duro, ¿no? Es horrible, sí, pero bueno, Jesús murió en la cruz y esa cruz ese dolor fue redentor también. Entonces, Jesús, eso lo dijo Francisco muchas veces, cuidado con el cristianismo sin cruz, ¿no? Queremos una vida, digamos, llena de placeres y exenta de dolores, igual aunque tenga una vida llena de placeres, también hay dolores, y si no la gente no se drogaría o se evadiría con, no sé, con cualquier cosa, porque bueno, la vida duele a veces. Pasamos de temas que son muy formales a temas muy profundos, ¿no? Como que estamos hablando de la eutanasia, aborto. El matrimonio igualitario, ¿qué se puede esperar en cuanto a la postura de la Iglesia? No, en cuanto a matrimonio igualitario, nada. Nada, ningún cambio. Ningún cambio. Bien. Y hay que recordar que Jorge Bergoglio en Buenos Aires se opuso. Sí, terminantemente. No se opuso, digamos, de manera así como dialogante, se opuso terminantemente. Sacerdocio a las mujeres. También estaba bloqueado, ya lo bloqueé en un... ¿De qué va a cambiar? Bueno, no va a cambiar nada. Sí, cambia la Entonces, estructura. todo chamullo. Cambia la estructura de la Iglesia, muchas cosas está cambiando la estructura de la Iglesia. El Banco Vaticano cambió. Bueno, el Banco Vaticano, la Curia Romana, son cosas que nos interesan. A ver, la Iglesia, yo te digo, a mí me hace gracia esto, porque digo, todo este entusiasmo que hay. El Papa es el jefe de los católicos. Digo, la gente también tiene que entender eso. O sea, no es un... Está bien que la gente lo trate como un ídolo popular, un rockstar, alguien con quien ir a sacarse la foto, pero esencialmente él también tiene claro que su misión tiene que ver con nosotros. Si no, que se hagan todos católicos y ya estamos todos... O sea, si todo el mundo quiere entrar a la Iglesia católica por la puerta ancha, nos equivocamos de religión. O sea, otra cosa es que le resulte simpático el Papa, pero no pueden pedir que el Papa, para ser simpático, traicione lo que nosotros pensamos, porque es mi Papa, o sea, es el jefe de mis creencias. Pero son las expectativas de alguna forma, en lo gestual lanza Bergoglio. Son expectativas exteriores de personas que no conocen la Iglesia, no conocen la naturaleza de la Iglesia, ni tampoco ven a veces el papado con un sentido sobrenatural. Porque un señor que le va a llevar una camiseta de fútbol al Papa, y porque el Papa lo recibe y le bendiga la camiseta, no quiere decir que por eso sea un buen católico. O sea, me parece que mezclamos todas las cosas porque a veces somos como, digamos, simplificadores de cuestiones. El Papa tiene una misión, y él la tiene bastante clara, absolutamente clara, que es ser pastor de la Iglesia Católica. Y que, por supuesto, como pastor de la Iglesia Católica también tiene que llevar un mensaje de consuelo y de misericordia al mundo, pero nunca traicionando los propios principios de la Iglesia que lo acunó, lo vio crecer, y como él dijo muchas veces, mire, yo todo lo demás no lo vivo diciendo porque ya está recontrarratificado y todo el mundo sabe, y si quiere ir a leerlo sabe dónde está. Pero no, el resto de la gente que no lo conoce ni lo sabe, no crea que él digamos, va en contra de todos estos principios. Porque no es así, se va a equivocar. Yo lo vengo diciendo hace bastante. Bueno, por ahí, viste, este fervor de verlo convertido en un ídolo de multitudes, cosa a la que él también ahora se está negando, retomando. Dice, bueno, el Papa no es un superhéroe. La divinización del Papa. No es compite con Jesús. Bueno, él lo dijo, digamos, pintar al Papa como Superman es una falta de respeto. O sea, él también se siente que, digamos, lo están colocando en un lugar donde él no quiere estar. De hecho, ni estuvo el aniversario de su primer año de pontificado. ¿No? Sí, quiso, otro tema. Festejo. El tema anticonceptivos. ¿Puede haber alguna novedad en esto? Porque digo, los pibes miran de reojo el tema de la Iglesia en el tema este. ¿Cómo no puedo usar profilácticos? ¿Cómo no puedo usar profilácticos si también me estoy cuidando mi salud con el tema profilácticos? ¿Puede haber un cambio en el tema este? Mira, ahí ese tema puede haber un cambio. Sí. Y al menos él, cuando era obispo de Buenos Aires, hablando con capellanes de hospital, sobre todo con gente con problemas de SIDA,
Claro, por eso digo, ¿no? Era bastante más pragmático. Y puede haber el cambio, puede haber un cambio desde el punto de vista del dogma o de la vida. No es un dogma. No, o sea, puede haber cambio. Eso no son dogmas, digamos. Eso es un documento del Papa Pablo VI, se llama Humane Vitae, que habla sobre todo, en el sentido más profundo del documento, es un documento maravilloso sobre la dignidad de la vida. Y el Papa, aunque la Iglesia mucha gente se rió con el documento porque habla de un tema más profundo, que es el tema de la mentalidad anticonceptiva que tiene el mundo moderno. Claro. Mentalidad que, gracias a la cual ahora Europa padece, porque obviamente, como no han tenido hijos, no han tenido ni uno, han tenido perritos, entonces la realidad es que se encuentran con un vacío demográfico importante y una cantidad de inmigrantes increíbles y bueno, se van dando cuenta que los inmigrantes tienen cada vez más hijos y entonces de repente el país va a ser de otra... Fíjate lo que pasa con China y la India. La religión musulmana es la segunda en Italia en este momento. China y la India. Uno tiene 1.300 millones China y 1.100 millones la India. Pero lo que se ve es que en una década, o a lo sumo 2 décadas, India lo va a recontrapasar a la China, porque la India tienen hijos, lo que Dios manda al mundo, y los tiene. China puede tener uno nada más. Con lo cual, demográficamente, cada vez, si bien tienen obviamente una necesidad de tierra importante, y por eso lo han limitado, pero cada vez está cogiendo más la demografía de China y ampliándose cada vez más la India, con lo cual va a ser muy superior, por lo menos desde el punto de vista demográfico, la India que China. Pero además ¿no? el envejecimiento de la población. Vos fíjate que en Europa, decía la otra vez Andrés Argañarás, que no es precisamente un hombre religioso, decía, bueno, la sociedad europea cada vez marcha más a ser una sociedad en silla de ruedas sin tener quien se la empuje. La frase es terrible. Está ¿no? buenísimo. Sí, es terrible, pero es está así, buenísimo. pero el envejecimiento, vos lo sabés como sindicalista también, es decir, la pirámide que sostiene, ¿por qué cada vez tienen ahora crisis económica? Cada vez tienen que reducir más beneficios sociales. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién es el que trabaja para pagarle a los jubilados? Claro. ¿Cuántos tipos hace jóvenes falta para que... El balanceo solidario desapareció. Y sí, porque además se extendió la edad que la gente vive hasta los 80, 90 años, y cada vez hay menos jóvenes porque no tuvieron hijos. Entonces... Ahora, el tema me interesa este último punto que hablamos, porque en realidad lo único que veo como expectativa, como ilusión para el futuro, es que la Iglesia permita el anticonceptivo. No, me parece que hay muchas cosas más. O sea, la Iglesia habla sobre todo, estos son todos temas morales, que no se entienden, es como si te dijera, es el predicado de algo muchísimo más profundo que la gente se acerca a Dios. Yo puedo, digamos, a ver, si un chico se enamora, si un chico se enamora de una chica, va a aceptar casi con naturalmente las exigencias que la chica le pone. Que no tenés que salir más con otra, que tenés que llamarme todos los días por teléfono, porque le parece casi lógico. Pero la chica le pone eso también. Entendeme el planteo. Sí. Cuando hay amor de por medio, después las normas se entienden. Si no hay amor de por medio, si la gente no está enamorada de Jesús o no está enamorada de la vida, de la fe y de lo que le produce, de la paz interior que produce la vida de la gracia, después las normas ni las practican. O sea, no sirve practicar normas de afuera. La religión católica no es cumplir normas, preceptos morales. Porque si no seríamos moralistas y viviríamos esclavos de la ley. Nosotros no somos esclavos de la ley. Las que aplican o no aplican estas cosas son personas de carne y hueso. Por eso, las personas de carne y hueso juzgarán, me parece, después qué hacen de su vida. Pero, o sea, que el tema anticonceptivo no dependería de la Iglesia. Pero a ver, la Iglesia va a decir siempre lo mismo. La Iglesia, cuando te marca en el camino de la doctrina, lo que la Iglesia te marca es un norte por donde transitar. Y después toda la vida ha sido así. La gente en su fuero íntimo decide qué es lo que quiere hacer de su vida. Y eso lo hace de manera práctica, a veces le pregunta al cura y a veces decide en contra de lo que el cura le dice. Entonces digo, eso existió toda la vida. Francisco puede ser que lo que pueda llegar ¿para dónde se inclinaba la balanza en los años anteriores? La balanza se inclinaba hacia la objetividad de la norma y por tanto a castigar a aquel que no la cumplía. Se cerraba. Hoy en día me parece que Francisco se inclina más hacia la comprensión y el acompañamiento de procesos, que no significa agarrar la norma y partírsela por la cabeza de las personas. Entonces, eso sí es una novedad. ¿Y alcanzará eso? Y bueno, no sé, me parece que por lo menos genera cierto alivio. ¿Alivio en quién? Y en las personas. A ver, Guille, vos no sos cura, vos no tratás con la gente. Yo sí te digo que genera cierto alivio, genera alivio. Perdóname, vos me llevas a traer el tema de siempre. ¿Qué alivio a un divorciado le puede causar que no pueda comulgar? ¿Alivio de qué? Que te digan, flaco, está todo bien, no te da problema. ¿Qué alivio es ese? Y alivio, hay muchos alivios espirituales. No, eso es lo que... Mira, eso es un tipo práctico vos, pero no te das cuenta que eso está bien, que hay que respetarlo. Yo no digo que no digo tiene que cambiarse. Lo que pasa es que se largó una expectativa tan grande respecto a los cambios. Y yo te diría, el matrimonio, la comunión de los divorciados, es el que más
le dio manija a Francisco. No tengo absolutamente ninguna duda. Y esa expectativa va a aumentar en la medida que, digamos, este año transcurre el primero de los sínodos y aumentó con la consulta que se hizo a los obispados y a las parroquias, porque el tema figuraba, claro. Y entonces, digo, yo no sé en qué termina. Bueno, por eso es un riesgo marketinero, porque alguna revista, este fin de semana, dice Francisco, ¿revolucionario o marketinero? La revista política más importante del país, digo, ¿no? Que a mí me pareció hasta casi, porque aparte usó otro término que a mí no me gustó para nada, que diga marketinero, bueno, pero usó otro término me parece que no corresponde para Francisco, porque ya empieza el año, esto pasa en todos lados, al año ya te empiezan, lo mismo que te halagaron antes, te empiezan a pegar con la no satisfacción de lo que se dijo antes, que se malinterpreta o se... Sí, a ver, me parece que también tienen que hacerse cargo que las interpretaciones corren por cuenta de quien interpreta, sí. Y nunca, si uno va, porque yo es un tema que vos sabés perfectamente que vengo siguiendo y vengo siguiendo muy detenidamente cuáles fueron sus dichos aseverativos sobre este tema. Nunca habló jamás de la posibilidad de la comunión de los divorciados. No, el Papa nunca habló de este tema. Hay que estudiarlo. Son temas que le ha puesto la prensa en su boca, y él de lo que sí habló dijo de la posibilidad de la nulidad de los matrimonios, digamos, de que muchísimos matrimonios o personas que se casan, realmente esos matrimonios no son nulos. La nulidad canónica. Entonces, me parece que el camino, en mi opinión, va a ir mucho más por el tema de facilitar o allanar el camino de la nulidad canónica. De la nulidad canónica, que hoy en día es un proceso judicial que no necesariamente tiene que ser así, porque, bueno, así está planteado. Bueno, está planteado de una manera que dura el tiempo. Para que la gente entienda, la nulidad canónica es que el tribunal canónico de cada país le dé a una pareja de ese presente el visto bueno a las condiciones que dice que no tenía reunidas el matrimonio para declararlo nulo. O sea que no había afinidad ni voluntad realmente. Que no se conocía suficientemente, que eran inmaduros, hay montones de causales. La verdad que todas las causales que da es muy fácil divorciarse a nivel canónico, muy fácil. Anular. Anular. No es divorciarse. Anular. Es que no porque existió, la verdad es muy amplio. No existió matrimonio. Bueno, pero se puede usar esa vía. Entonces, ahora el tema es, ¿por qué la gente, por qué no usa esa vía? Porque la verdad que la ven como lejana y compleja. El porcentaje de gente que usa el tema de la nulidad es mínimo. Sí. Entonces, también explicar por qué. Porque había una época, ustedes lo saben, que para poder presentarse al Tribunal Canónico pidiendo la nulidad del matrimonio cristiano, habían 4 o 5 abogados que cobraban lo que no tenían que cobrar. Según la cara del cliente. Según la cara del cliente, y eran 5 nada más que podían actuar. Y obviamente había que pagar y encima tardaban 5 o 6 años. Hoy está mucho más flexibilizado, ya está mucho más flexibilizado. Está mucho más flexibilizado, está mucho más estandarizado y es mucho más grande la lista de abogados. De todas maneras, me parece, sigue siendo un tema que si Francisco quiere una iglesia pobre para los pobres, no son los pobres los que se casan y tampoco son los pobres los que piden nulidades. En general, gente de clase media o clase media alta. La realidad es cómo llegar, me parece un desafío interesantísimo, al tema de la familia en los sectores más carecientes. Claro. Y eso es un tema para pensar. Se separan, tienen hijos de vuelta y se acabó, no hace mucho problema. No, digamos, se separan. Familia transitoria. Bueno, por eso, dejan a su pareja con la cual tuvieron hijos antes y van a otro encuentro similar. Exacto. Digo, decís bien, esa gente no tiene problema, lo hace y se acabó. Entonces, digo, sí, tiene problemas, porque después tienen problemas de soledad de las mujeres, con 5 hijos de padres diferentes, que nadie se ocupa, y bueno, digo... No, problemas religiosos, problemas sí, filosóficos. La gente después bueno, pero digo, me parece que sí, o sea, la familia para mí es algo importante, entonces, bueno, ¿cómo hacer para que la familia llegue no solamente a sectores tradicionales, que habitualmente, digamos, tienen todavía como una cierta valoración de la familia, aunque te digo, sociológicamente cada vez se ve más, mucho más entre los jóvenes, la realidad de chicos que se van a convivir y eso pasaba antes digamos, en Oye, Guillermo, se divorcia mucha más gente de la que se casa. Claro, pero a ver, los que viven, el divorcio es algo de quién se casa y hoy en día la tendencia es por eso, ni a casarse. Déjame terminar la proporción, la estadística. A ver, se casan 4, se divorcian 6. Y 10 o 12 viven directamente juntos y se acabó. Ni se van a divorciar, ni van a tener nulidad, ni nada. Directamente se juntan y se acabó. ¿Qué es lo que hacen los pibes ahora? Por ahí un hijo los une y le quieren una formalidad al tema, que también se va abandonando eso. Pero la realidad es esa, un 60% no se casa, ¿sí? Bueno, entonces esto es el problema que quiere Francisco abordar. No es tanto qué pasa con la comunión a los divorciados solamente, sino
¿qué pasa con todo ese mundo de la familia? La familia está en crisis, digo, no podemos no mirar el problema. Entonces, cuando decís, bueno, en justicia, ¿qué es lo que Francisco dijo? Francisco habló de la crisis de la familia. Y el problema que quiere abordar es en la globalidad del problema, no solamente en un tema puntual como en la comunión de los divorciados. Muy bien, señor. Se agotaron los 10 puntos. Espero que uno cambie. ¿O no? O no. No recontra. Espero que ustedes saquen sus conclusiones. Gracias.